El recuerdo vuelve siempre al mismo momento, al olor de la carne, quemándose demasiado rápido, a las risas que no eran para mí, a la frase que cayó como una bofetada disfrazada de broma, que los pobres coman lo que sobra. En ese instante supe algo con una claridad dolorosa. No era solo una parrillada familiar. Era el día en que entendí exactamente qué lugar ocupaba yo en esa mesa y en sus vidas. El sol de la tarde caía pesado sobre el patio de la casa de mi hijo. Un calor típico de verano en México, de esos que hacen que la ropa se te pegue a la piel y que hasta las sombras parezcan cansadas. La parrillada anual, así la llamaban. Una tradición, decían. Para mí siempre había sido una prueba de resistencia. Las brasas crepitaban bajo la parrilla, mientras el humo subía lento, mezclándose con el olor de la carne, la cebolla asada y el chorizo. Mi nuera caminaba de un lado a otro con soltura, como si aquel patio fuera un escenario que le pertenecía, dando órdenes suaves, sonriendo lo justo. Aquí las servilletas, allá las salsas. No gritaba, no hacía falta. Todos sabían que ella mandaba. Yo estaba sentada en una silla de plástico a un lado, con las manos apoyadas sobre mi bolso, observando, siempre observando. Aprendí hace años que en esa casa era mejor mirar que hablar. Mi hijo estaba junto a la parrilla, cerveza en mano, riéndose con sus cuñados. Lo veía de perfil, más canoso que antes, con la frente arrugada por preocupaciones que nunca compartía conmigo. Era mi hijo, sí, pero ya no era mi hijo como antes. Ahora pertenecía a otra familia, a otra lógica. «Mamá, siéntate, ahorita servimos», me dijo sin mirarme del todo. Asentí, siempre asentía. Los nietos corrían por el patio gritando, persiguiéndose. Me alegraba verlos, aunque sabía que para ellos yo era poco más que un mueble antiguo. Estaba ahí, pero no sabían para qué servía. Cuando anunciaron que la comida estaba lista, todos se acercaron a la mesa larga. Platos de plástico, cubiertos desechables, risas altas. Me levanté despacio, tomé un plato y avancé con calma. No quería estorbar, nunca quería estorbar. Fue entonces cuando mi nuera dijo la frase. No fue un grito, no fue un insulto directo. Fue dicha con esa ligereza que hace más daño, como quien lanza una piedrita y luego se limpia las manos. Que los pobres coman lo que sobra, dijo mirando los platos casi llenos, que algunos dejaban a un lado, mientras se servían más carne. Hubo un segundo de silencio, apenas un segundo. Después las risas, no carcajadas, no, risas pequeñas, cómplices, incómodas tal vez, pero risas al fin. Sentí como el calor del día se me subía al pecho. No porque me hubiera llamado pobre directamente, no hacía falta. Yo sabía, y ellos sabían, a quién iba dirigida esa frase. Miré a mi hijo, esperé, un gesto, una palabra, algo. Nada. Le dio la vuelta a un trozo de carne en la parrilla como si no hubiera escuchado nada, como si no hubiera pasado nada. Ese fue el momento exacto en que algo se rompió dentro de mí. No dije nada, no pregunté, no reclamé. Miré mi plato vacío, luego la mesa llena, luego las caras que evitaban la mía. Sentí una calma extraña, pesada, como cuando una tormenta termina y solo queda el olor a tierra mojada. Dejé el plato sobre la mesa. «Ya vengo», murmuré, aunque nadie me escuchaba. Caminé hacia la puerta lateral del patio. Escuché una risa más fuerte detrás de mí. Tal vez no fue por mí. Tal vez sí. Ya no importaba. Salí a la calle y respiré hondo. El aire estaba caliente, pero era mío. Caminé despacio hasta mi coche. Me senté unos segundos sin arrancar. Miré mis manos, temblaban apenas. No lloré.
conduje hasta mi casa un departamento pequeño, que siempre había sido suficiente para mí. Me quité los zapatos, me senté en la orilla de la cama y dejé el bolso a un lado. El silencio era profundo. Honesto. Pensé en los años, en todo lo que había dado sin pedir recibos, en las veces que defendí a mi hijo, incluso cuando no me defendía a mí misma, en los cheques firmados, en las llamadas al banco, en los no te preocupes mamá, luego vemos. Esa noche, mientras calentaba un poco de sopa que había hecho el día anterior, mi celular vibró. Un mensaje de mi hijo. Mamá, la empresa necesita tu inversión. Es urgente. Mañana hablamos. Leí el mensaje 2 veces, luego una tercera. Me senté a la mesa con la sopa frente a mí intacta. Afuera un perro ladraba. Algún vecino discutía. La vida seguía. Pensé en la parrillada, en la frase, en las risas. Tomé el teléfono con ambas manos. Escribí despacio, sin rabia, sin prisa. Nunca más. Envié el mensaje. Apagué el celular. Y por primera vez en muchos años, dormí profundamente sin el peso de tener que sostener a nadie más que a mí misma. A la mañana siguiente, desperté antes de que sonara el despertador. No fue por el ruido de la calle, ni por un sueño extraño. Fue esa sensación vieja, conocida como si el cuerpo supiera que algo importante había pasado y todavía no se atreviera a nombrarlo. Me quedé un momento mirando el techo, escuchando mi propia respiración. El cuarto olía a jabón de lavandería y a café viejo. En la cocina, la cafetera seguía ahí, esperando. Me levanté despacio, como si temiera que un movimiento brusco rompiera el pequeño equilibrio que había conseguido la noche anterior. Lo primero que hice fue prender el teléfono. No por ansiedad, por costumbre, por esa costumbre de madre de estar disponible aunque nadie esté disponible para una. Había 6 llamadas perdidas, 2 de mi hijo, 3 de mi nuera, una de un número desconocido. No devolví ninguna. Dejé el celular boca abajo sobre la mesa, como quien aparta una carta que no quiere abrir todavía. Preparé café. El olor llenó el departamento cálido familiar. Me senté junto a la ventana con la taza entre las manos. Afuera, un vendedor de pan anunciaba su carrito con una campanita. La vida como siempre siguió. Y yo empecé a recordar. No recuerdos bonitos, no. Esos llegan después cuando uno está en paz. Lo que llegó esa mañana fue la lista silenciosa de todo lo que había hecho por mi hijo sin que nadie lo anotara en ningún lado. Cuando él era niño, yo vendía comida en la calle. En la mañana tamales, en la tarde gelatinas. Me levantaba de madrugada con los ojos hinchados y los pies fríos, y aún así le planchaba su uniforme con cuidado como si el mundo pudiera cambiar solo por verlo limpio. Luego crecieron las necesidades. Libros, zapatos, transporte, y cuando su padre se fue, me quedé sola con el miedo y con la obligación. Nadie te enseña a criar a un hijo con las manos temblando, pero se aprende, a punta de cansancio. Mi hijo fue bueno para los números desde joven. Siempre rápido, siempre astuto. Va a llegar lejos, decían. Y yo, que ya había aprendido a callarme para no atraer mala suerte, solo sonreía. Cuando entró a la universidad, yo firmé papeles que ni entendía. Pedí préstamos con intereses que me daban vergüenza. Trabajé limpiando casas, cuidando niños ajenos, aguantando humillaciones pequeñas, esas que te tragan la dignidad poquito a poquito, porque en mi cabeza solo existía una idea: que él no repitiera mi vida. Por eso cuando conoció a mi nuera, yo hice lo mismo, sonreír y callar, aunque desde el principio hubo señales.
La primera vez que fui a su casa nueva, la de ellos, mi nuera me miró el vestido como si fuera un error. Me ofreció agua sin hielo, como si hasta eso fuera un favor. Y cuando mi hijo me abrazó, ella se quedó quieta, con una sonrisa fina, esa sonrisa que no llega a los ojos. En ese tiempo yo todavía me decía, es joven, se va a acostumbrar. Como si el respeto fuera un hábito que se aprende por repetición, como si la falta de respeto fuera un malentendido. Pero no era un malentendido, era un estilo. Con los años, la manera en que hablaba fue cambiando. Ya no era solo fría, era directa, pero siempre con un tono educado que confundía a los demás. Si yo me quejaba, quedaba como exagerada. Si yo respondía, quedaba como conflictiva. Y mi hijo siempre encontraba la manera de no estar en medio. Se iba por agua, se metía al baño, revisaba el celular, cambiaba el tema. Ese silencio fue creciendo hasta hacerse costumbre. Y sin embargo, yo seguía ayudando, porque así somos muchas madres, porque a cierta edad una no ayuda porque le sobren cosas, sino porque todavía cree que su amor puede sostener lo que otros no saben cuidar. Cuando la empresa de mi hijo se estaba formando, él llegó un día a mi departamento con los hombros caídos, con esa cara de niño que aún se asomaba cuando estaba desesperado. Mamá, es que si no compro ese equipo me quedo atrás, y si me quedo atrás ya no levanto. Me explicó lo de los contratos, lo de los clientes, lo del crecimiento. Yo entendí lo básico. Necesitaba dinero, no un poquito, mucho. Yo no tenía mucho. Tenía lo que junté trabajando. Tenía mi ahorro para emergencias. Tenía lo que me quedaba de una herencia pequeña que mi mamá me dejó guardada como quien guarda una veladora para cuando se apague la luz. Te lo voy a regresar, mamá. Te lo juro, dijo. Y yo le creí, no porque fuera ingenua, sino porque era mi hijo. Al principio fue solo un préstamo, después solo una garantía, luego solo una firma para que el banco confíe, y yo firmaba. Con miedo, sí, pero firmaba. Mi nuera siempre estuvo ahí, en esas conversaciones, sentada a un lado, cruzando las piernas, mirando como quien evalúa. Gracias, señora, decía a veces. Pero su gracias era como un sello, no como un abrazo. Y yo aceptaba, porque me repetía, esto es por él. Por eso la frase de la parrillada me dolió tanto, no por la palabra pobres, sino por lo que reveló que todo ese esfuerzo, toda esa ayuda, para ellos seguía siendo lo que sobra. Algo que se usa, se consume y luego se deja a un lado. El celular vibró de nuevo sobre la mesa. Lo vi sin tocarlo. Luego vibró otra vez y otra. Al final lo tomé. Había un mensaje de mi nuera largo, lleno de signos de exclamación. Mamá, ¿qué te pasa? Fue una broma. No hagas drama. Mi marido está preocupado. Necesitamos hablar. Leí fue una broma y sentí un calor seco en la garganta. Esa frase la había escuchado toda mi vida. La usan los que hieren cuando no quieren admitir que hirieron. No contesté. El número desconocido volvió a llamar. Esta vez contesté sin decir mi nombre. Señora, la señora Elena García, dijo una voz seria de oficina. Sí, le hablo del banco. Tenemos un asunto pendiente relacionado con una garantía firmada a favor de la empresa de su hijo. Necesitamos confirmar algunos datos. Me quedé inmóvil. El café se enfrió entre mis dedos. ¿Qué asunto?, pregunté, aunque ya sabía. La voz explicó cosas técnicas, plazos, renovación, riesgos, cambios. Pero la frase que me clavó fue otra. Hay una reestructuración y necesitamos su autorización. Sin su autorización no puede proceder. Colgué despacio. Me quedé mirando la pared
como si la pared pudiera darme una respuesta. Ahí estaba la verdad. No era solo un favor familiar. Había papeles, había firmas, había un peso real que yo llevaba y que ellos trataban como si no existiera. Hasta que le surgía. El teléfono vibró otra vez. Esta vez era mi hijo. Mamá, por favor. No entiendo. Dime qué quieres. Te juro que lo arreglamos. Me reí. No con alegría, con esa risa chiquita que sale cuando una se da cuenta de que lo que siempre pidió respeto solo aparece cuando alguien teme perder algo. Me puse de pie. Abrí un cajón viejo donde guardaba documentos envueltos en plástico. Saqué carpetas, contratos, copias, recibos. Las hojas olían a papel guardado y a tiempo. Me senté y empecé a leer despacio como si estuviera leyendo por primera vez mi propia historia. Y ahí, con la luz de la mañana entrando por la ventana, entendí algo que me dio paz y rabia al mismo tiempo. Yo no era una invitada en su vida. Yo era un pilar que ellos habían aprendido a ignorar. Ese día, sin gritos y sin escándalo, tomé una decisión simple. Si mi dignidad no tenía lugar en su mesa, entonces mi apoyo tampoco lo tendría. Y por primera vez el silencio ya no me dolió. Me protegió. No respondí de inmediato. Dejé que el teléfono descansara sobre la mesa junto a las carpetas abiertas y los papeles amarillentos por el tiempo. Afuera, el ruido de la calle subía y bajaba, como una respiración ajena. Un camión pasó tocando el claxon. Alguien discutía en la acera. Todo seguía igual y, sin embargo, dentro de mí algo se había movido del lugar. Me preparé otro café. No porque lo necesitara, sino porque hacerlo me daba unos minutos para pensar. El vapor subió lento, empañando un poco la ventana. Pensé en mi hijo, en cómo escribía mensajes largos cuando estaba desesperado y cortos cuando se sentía seguro. Pensé en mi nuera, en su forma de decir mamá solo cuando quería algo. Pensé en la parrillada, en la frase, en las risas. El teléfono vibró otra vez. Esta vez no lo ignoré. Mamá, dime qué está pasando. ¿Hice algo mal? Por favor, contesta. Leí el mensaje con cuidado. No había disculpa. No había reconocimiento. Solo confusión y urgencia. Me di cuenta de algo que me dolió más de lo que esperaba. No entendía por qué estaba herida, solo entendía que su estabilidad estaba en riesgo. Apoyé la espalda en la silla y cerré los ojos un momento. Recordé tantas conversaciones parecidas años atrás cuando yo era la que pedía atención. Mamá, luego hablamos. Mamá, no exageres. Mamá, entiéndenos. Siempre había un luego que nunca llegaba. Abrí los ojos y tomé el teléfono. No para discutir, no para explicar, para ser clara. No pasó nada hoy. Pasó todo durante años. Escribí despacio como quien mide cada palabra para no desperdiciarla. Anoche entendí algo. No puedo seguir ayudando donde no se me respeta. Envié el mensaje. Lo dejé ahí. No agregué nada más. No tardó en responder. ¿Pero de qué hablas? Fue una broma. Ya te lo dijeron. No puedes reaccionar así por una tontería. Sonreí cansada. Esa palabra otra vez. Tontería. Así llamaban a todo lo que no querían enfrentar. Apagué el teléfono. Me levanté y fui al closet. Saqué una bolsa grande y empecé a guardar documentos con calma, contratos de préstamo, estados de cuenta, cartas del banco. No era una mudanza, era una preparación. Como cuando una se organiza antes de un viaje largo, sabiendo que no volverá pronto. Mientras acomodaba los papeles, me vino a la mente una escena de años atrás. Mi hijo joven, sentado en esa misma mesa donde ahora yo revisaba documentos. Tenía los ojos brillosos llenos de sueños.
Mamá, esto es solo el principio. Cuando me vaya bien, tú no te vas a preocupar por nada. Yo había reído orgullosa. Nunca le dije que no esperaba nada a cambio. Solo respeto, solo un lugar digno. El sonido del timbre me sacó del recuerdo. Me sobresalté. No esperaba visitas. Miré por la mirilla, era mi nuera. De pie, brazos cruzados, el rostro tenso. Detrás mi hijo mirando al suelo. No abrí. Escuché cómo tocaba de nuevo más fuerte. Mamá, sabemos que estás ahí, dijo ella, con esa voz controlada que usaba cuando estaba molesta. Tenemos que hablar. Me apoyé contra la puerta. Sentí el frío de la madera en la espalda. Por un segundo estuve tentada a abrir, a explicar, a arreglar. Esa tentación vieja de madre que cree que todo se puede solucionar con palabras. Pero recordé la mesa, el plato, la frase. No abrí. Esto es muy inmaduro, continuó ella. No puedes dejarnos así justo ahora. Justo ahora. Ahí estaba. No nos lastimaste, no te lastimamos. Solo nos dejaste así. Mi hijo habló entonces con voz baja. Mamá, por favor, solo dinos qué quieres. Respiré hondo. Me acerqué a la puerta sin abrirla. Quería respeto, dije clara. Y eso no se pide cuando ya es tarde. No respondieron de inmediato. Escuché cómo se movían, cómo se miraban entre ellos, aunque no los veía. Finalmente, mi nuera habló otra vez. No exageres, nadie te faltó al respeto. Sentí una presión en el pecho, no de rabia, de tristeza, porque entendí que no lo verían. No ahora. Ya no tengo nada más que decir, respondí. Todo lo demás es con los abogados. Hubo un silencio largo, luego pasos alejándose, el ascensor cerrándose. Me quedé quieta, escuchando hasta que el edificio volvió a su sonido normal. Volví a la mesa y me senté. Mis manos estaban firmes, no temblaban. Eso me sorprendió. Encendí el teléfono. Tenía varios mensajes nuevos. No los leí. Abrí el correo electrónico y busqué el contacto que había guardado años atrás, casi olvidado el contador que me ayudó cuando firmé los primeros papeles. Luego el abogado que revisó los contratos por si acaso. Escribí un correo sencillo. Necesito revisar mi situación legal con los préstamos y garantías a la empresa de mi hijo. Quiero proceder de forma clara y definitiva. Lo envié. Después escribí otro. Por favor, comuníquese con el banco. Quiero retirar mi garantía conforme a lo que marca el contrato. No era una amenaza, no era un castigo, era un acto administrativo, limpio, legal. Me quedé mirando la pantalla un momento antes de cerrarla. Pensé en lo irónico de todo. Durante años yo había sido la mamá, la que ayuda, la que apoya, la que no se mete. Y ahora, cuando actuaba como adulta responsable, como alguien que protege lo suyo, me llamaban exagerada. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era un mensaje, era una llamada del banco. Contesté. Señora García, dijo la misma voz del día anterior. Recibimos su solicitud. Queremos confirmar que entiende las consecuencias. Las entiendo, respondí. Las he entendido desde hace años. Hubo un breve silencio al otro lado. Entonces procederemos según lo indicado. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Me levanté y abrí la ventana. El aire caliente entró mezclado con el olor de la calle. Cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. No sabía qué pasaría después. No sabía cómo reaccionarían. No sabía cuánto tardaría todo en resolverse. Pero sí sabía algo, con absoluta certeza: no iba a volver a sentarme en una mesa donde me ofrecían las obras y esperaban mi gratitud. Esa noche, antes de dormir, miré una foto vieja en mi buró. Mi hijo pequeño,
sonriendo con los dientes chuecos y los ojos llenos de confianza. Pasé el dedo por el vidrio. «Te amo», susurré. «Pero ya no voy a desaparecer por ti». Apagué la luz. Y aunque sabía que lo más difícil estaba por venir, dormí con la tranquilidad de quien al fin ha dicho la verdad que llevaba años guardando. Los primeros efectos no se sintieron de inmediato. No hubo un colapso espectacular ni llamadas desesperadas al día siguiente. Fue más bien como cuando se corta el agua. Poco a poco, al principio, nadie se da cuenta, hasta que un día abren la llave y no sale nada. 2 días después de mi correo, el abogado me llamó. «Señora García, ya revisé los contratos», dijo con voz calmada. «Usted está completamente dentro de su derecho. La garantía puede retirarse. El préstamo fue condicionado a su respaldo. Sin él, el banco tiene que revaluar todo». No sentí alegría, tampoco culpa. Sentí claridad, algo que no había sentido en años. «Proceda», respondí. Colgué y me quedé sentada mirando la mesa. Recordé cuántas veces había firmado papeles sin leerlos con atención, confiando. Esta vez no había confianza ciega. Había decisión. Esa misma tarde el banco llamó a mi hijo. No lo supe por el banco. Lo supe por los mensajes. «Mamá, ¿qué hiciste? El banco está pidiendo documentos nuevos. Dicen que sin tu respaldo no pueden renovar». Leí los mensajes sin prisa. No contesté. 1 hora después llamó mi nuera. No contesté tampoco. Luego volvió a llamar. Y otra vez. Al final dejó un mensaje de voz. «Esto ya se salió de control», decía con un tono que mezclaba enojo y miedo. «No tienes derecho a hacer esto sin avisar. Estás poniendo en riesgo todo lo que hemos construido». Todo lo que hemos construido. Pensé en esa frase, en cómo nunca decía todo lo que hicimos, porque en su versión de la historia yo no estaba incluida. Al día siguiente, el contador me llamó para explicarme los números con detalle. Me habló de flujos de deudas de plazos. Me dijo algo que ya intuía. Sin su garantía, el banco no puede seguir como antes. Van a congelar líneas de crédito. Eso afecta la operación diaria. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Abajo, una mujer barría la banqueta con paciencia. Un niño pasaba en bicicleta. El mundo no se detenía porque la empresa de mi hijo estuviera en problemas. Eso también fue una lección. Esa noche tocaron a mi puerta. No miré por la mirilla. Sabía quién era. Reconocí la forma de tocar primero suave, luego más fuerte. Abrí. Mi hijo estaba ahí, con los hombros caídos. Detrás mi nuera, con los brazos cruzados y el rostro tenso. «Mamá», dijo él, «tenemos que hablar». Los dejé pasar, no por debilidad, por cierre. Se sentaron en el sillón. Yo me quedé de pie. «El banco nos está presionando», empezó mi hijo. «No entendemos por qué hiciste esto así de repente». «No fue de repente», respondí. «Fue después de muchos años». Mi nuera intervino rápido. «No puedes usar el dinero para castigarnos. Eso no se hace en una familia». La miré con calma, sin odio, sin miedo. «Yo no estoy castigando a nadie», dije. «Estoy dejando de sostener algo que no me reconoce». «Pero somos familia», alzó la voz. «Eso se habla». «Lo hablé muchas veces», respondí. Solo que nunca escucharon. Mi hijo bajó la mirada. «Mamá, si pierdo la empresa». No terminé de escucharlo. Levanté la mano despacio. «Tu empresa no se pierde por mí», dije. «Se pone en riesgo porque dependía de algo que nunca respetaron». Hubo un silencio pesado. Mi nuera respiraba rápido. Mi hijo se frotaba las manos. «¿Qué quieres?», preguntó él al fin. «Dinos qué quieres y lo hacemos». Esa pregunta la había esperado años. «Quería respeto antes», respondí.
Ahora quiero tranquilidad. Mi nuera se levantó de golpe. Esto es injusto, dijo. Por una frase, por una broma. No fue una frase, la interrumpí. Fue una forma de verme. Y eso no cambia con disculpas tardías. Se quedaron callados. No sabían qué decir porque no había negociación posible. El dinero por primera vez no servía para tapar lo que faltaba. Se fueron sin despedirse. A la mañana siguiente, el banco convocó a mi hijo a una reunión urgente. Luego vino otra. Después, otra más. Los plazos se acortaron. Las condiciones cambiaron. Los proveedores empezaron a preguntar. Los empleados a murmurar. No porque yo llamara a nadie. No porque yo hablara mal. Sino porque cuando el dinero deja de fluir, la verdad empieza a notarse. Una semana después, mi abogado me llamó. La empresa está buscando otras opciones, me dijo. Inversionistas externos. Pero eso significa perder control. Sonreí apenas, no por venganza, por ironía. Durante años habían tenido control sobre mí sin pedir permiso. Ahora temían perder el suyo. Esa noche cené sola. Pan, queso, un poco de fruta. Nada especial, pero comí tranquila, sin risas falsas, sin frases venenosas. Pensé en algo que mi madre solía decir: el dinero no habla, pero cuando se va grita. Y ahora por fin estaban escuchando. Los días siguientes fueron una procesión silenciosa de mensajes y llamadas que no contesté, no por crueldad, sino porque ya había dicho todo lo que tenía que decir. El resto era ruido. Aprendí con los años que cuando una mujer mayor guarda silencio después de hablar claro, no es debilidad, es límite. Aún así vinieron. Primero fue mi hijo. Llegó un martes por la tarde, cuando el sol empezaba a bajar, y el edificio se llenaba de sombras largas. Lo vi desde la ventana caminar despacio, como si cada paso le pesara. Traía la misma camisa de la parrillada, ahora arrugada. Me dolió verlo así, pero no abrí de inmediato. Me senté en la mesa y esperé a que tocara. Tocó, una vez, luego otra. Abrí. Mamá dijo apenas: ¿puedo pasar? Asentí y me hice a un lado. No lo abracé, no me aparté, solo dejé espacio. Se sentó en el sillón y se quedó mirando el piso. Pasaron unos segundos largos antes de que hablara. No sabía que todo estaba tan amarrado a ti, dijo. Pensé que ya estaba resuelto. Pensaste que ya no importaba, respondí con suavidad. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. No quise decir eso. Lo sé, dije. Por eso duele más. Respiró hondo, como si fuera a llorar, pero se contuvo. Siempre se contenía. Así lo había criado a aguantar, a no molestar, a no pedir ayuda hasta que fuera urgente. El banco nos dio 30 días, continuó. Si no conseguimos respaldo, perdemos contratos. Hay empleados, familias. Yo también fui una familia que sostuvo, respondí. ¿Y no me viste? No respondió. Se quedó callado con las manos entrelazadas. En ese silencio vi pasar los años. Lo vi niño, lo vi joven, lo vi hombre. Y entendí algo doloroso. Había aprendido a vivir sin preguntarse de dónde venía el piso que pisaba. Mamá dijo al fin: si necesitas que te pidamos perdón. Lo miré a los ojos. No necesito que me pidan perdón. Ahora dije. Necesitaba que me respetaran antes. Asintió derrotado. Se levantó despacio. Ella va a venir, dijo. Quiere hablar. No contesté. Vino al día siguiente. Mi nuera llegó con un vestido formal, el cabello perfectamente arreglado, como si fuera a una cita importante. Tocó con firmeza, sin rodeos. Abrí. Buenas tardes, dijo. ¿Podemos hablar
La dejé pasar. Se sentó derecha con las piernas cruzadas. Yo me senté frente a ella. No vine a pelear, empezó. Vine a arreglar esto. Esto no se arregla, respondí. Se entiende. Y ya. Frunció el ceño. No puedes tirar todo por la borda por un comentario, dijo. Fue desafortunado, sí, pero no era para ti. Siempre es para alguien, respondí. Y esta vez fui yo. Suspiró impaciente. Mira, dijo, te lo digo claro. Sin tu respaldo, perdemos todo. Eso es lo que quieres. Pensé unos segundos antes de responder, no porque dudara, sino porque quería ser justa. No quiero que pierdan todo, dije. Quiero no perderme yo. Se quedó en silencio. Por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta rápida. Sus manos se movieron nerviosas. ¿Qué necesitas para cambiar de opinión?, preguntó. Ahí estaba. El intento final de negociación. Nada, respondí. No voy a cambiar de opinión. Su rostro se tensó. Esto es egoísta, dijo. Después de todo lo que hicimos por ti. La miré con calma, sin levantar la voz. No me hicieron un favor, dije. Yo los ayudé. Y lo hice con gusto, hasta que entendí que para ustedes yo comía al final. Se levantó de golpe. Caminó unos pasos por el departamento. Siempre haces lo mismo, dijo. Te haces la víctima. Me levanté también. No soy víctima, respondí. Soy consecuencia. Me miró como si no entendiera. Tomó su bolso. Esto te va a pasar factura, dijo antes de irse. La familia no perdona. La puerta se cerró detrás de ella. Me quedé de pie unos segundos escuchando el eco de sus pasos en el pasillo. Luego me senté y respiré. Esa noche llegaron las lágrimas. No de ellos, mías, silenciosas, lentas. No eran de arrepentimiento, eran de duelo, porque soltar también duele incluso cuando es necesario. 2 días después, mi teléfono sonó. Era mi hermana. Me hablaron, dijo. Están desesperados. Lo sé. Dicen que te volviste fría. Sonreí con tristeza. Me volví clara. Colgué y miré alrededor. Mi casa, mis cosas, mi paz. Afuera el mundo seguía. Adentro algo se acomodaba. Las visitas habían terminado. Las lágrimas también. Lo que venía después ya no dependía de mí. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me daba miedo. El silencio volvió a instalarse después de las visitas. No fue un silencio vacío, sino uno lleno de ecos palabras, que no se dijeron miradas, que evitaron las mías decisiones, que ya no tenían marcha atrás. Pasaron los días, y aunque yo seguía con mi rutina, despertar temprano, hacer café, regar las plantas del balcón, sentía que algo afuera se estaba desmoronando lentamente. No tuve que preguntar para saberlo. Las noticias me llegaron solas, como siempre pasa en las familias. Una llamada de una prima, un mensaje de una vecina que solo quería saber cómo estaba todo. Comentarios envueltos en preocupación que en el fondo eran curiosidad. La empresa está mal, me dijo mi hermana una tarde. Muy mal. No respondió cuando le pregunté cómo lo sabía. No hacía falta. En un pueblo, en una familia, los problemas nunca son realmente privados. Supe que el banco había congelado una línea de crédito importante, que los proveedores empezaron a exigir pagos adelantados, que un contrato grande se había detenido hasta nuevo aviso. Palabras elegantes para decir que la confianza se estaba agotando. Mi hijo empezó a llamar menos. Cuando lo hacía, su voz sonaba cansada, opaca. Ya no pedía, informaba, como si contarme lo que pasaba fuera una forma de alivio. Estamos buscando inversionistas, me dijo una noche. Gente de fuera. Eso cambia muchas cosas, respondí. Sí, dijo.
Pero no hay opción. Colgamos sin despedirnos. Pensé en lo irónico de todo. Durante años, ellos habían tenido a alguien de dentro sosteniéndolos sin cuestionar, sin exigir reconocimiento. Ahora, al buscar ayuda afuera, tendrían que rendir cuentas, mostrar números, aceptar condiciones, escuchar órdenes. Eso también era una pérdida. Una mañana, mientras hacía el mercado, me encontré con un antiguo empleado de la empresa. Me saludó con respeto, con esa mezcla de incomodidad y lealtad que tienen quienes saben más de lo que dicen. Las cosas están tensas, comentó. Se habla de recortes. Sentí un nudo en el estómago. No por culpa, por tristeza. Siempre supe que mis decisiones tendrían consecuencias más allá de mi familia, pero también sabía que no podía seguir cargando con un sistema que se sostenía sobre mi silencio. Lo siento, dije. No es su culpa, respondió. Todos sabíamos quién ponía el respaldo real. Esa frase me acompañó todo el día. ¿Quién ponía el respaldo real? No solo económico, emocional, moral, invisible. Con el paso de las semanas, mi nuera dejó de llamar. Su nombre desapareció de mi pantalla. Supe por otros que estaba irritable, que discutía con mi hijo, que culpaba a todos, menos a ella misma. Perdió esa seguridad con la que caminaba por la casa, esa manera de hablar, como si todo estuviera bajo control. Mi hijo, en cambio, envejeció de golpe. Así me lo describieron. Ojeras, espalda encorvada, silencios largos. La presión hace eso, te quita la arrogancia y te devuelve a lo esencial. Un día me llamó temprano. Mamá dijo, ¿te acuerdas cuando me ayudaste la primera vez? Sí. Yo tampoco pensé que llegaría tan lejos, continuó. Creí que siempre habría una red. Guardé silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo. La red eres tú, agregó. O eras. Esa frase me dolió y me confirmó al mismo tiempo que había hecho lo correcto. Nadie debería vivir siendo la red de seguridad de otros a costa de su propia dignidad. Ahora tenemos que aprender a caminar solos, respondí. No hubo reproche en mi voz, tampoco orgullo, solo verdad. Colgamos y me quedé sentada un rato largo mirando mis manos. Pensé en lo que se pierde cuando se pierde el respeto. No solo dinero, se pierde confianza, se pierde cercanía, se pierde la posibilidad de compartir sin miedo. También pensé en lo que se gana. Desde que dejé de ir a esa casa, mis domingos eran distintos, más tranquilos, a veces solitarios, sí, pero honestos. Cocinaba para mí, leía, caminaba sin prisa. Ya no medía mis palabras ni mis gestos. Esa paz tenía un precio y lo había pagado. Una tarde encontré una carta en el buzón. No era de mi hijo, era del abogado. Me informaba que la empresa había aceptado condiciones con un grupo externo. Nuevos socios, nuevas reglas. El control familiar se diluía. Leí la carta 2 veces, luego la guardé en un cajón. No sentí triunfo, sentí cierre. Porque lo que realmente se había perdido no era una empresa. Era una ilusión, la de que el amor familiar puede sobrevivir cuando se alimenta del desprecio. Esa noche me senté en el balcón con una taza de té. El cielo estaba claro, las luces de la calle encendidas. Pensé en todo lo que había sostenido sin darme cuenta de cuánto me costaba. Y comprendí algo importante: perder también es una forma de ordenar la vida. A veces hay que dejar que las cosas caigan para ver qué queda en pie. Yo seguía en pie, y eso para mí ya era suficiente. El tiempo hizo lo que siempre hace, acomodó las cosas sin pedir permiso. No las arregló, no las volvió bonitas, pero las puso en su lugar.
Pasaron meses. El calendario avanzó sin preguntar si yo estaba lista. Y poco a poco la vida se fue volviendo más silenciosa y más mía. Mis mañanas ya no empezaban con sobresaltos ni con el teléfono vibrando. Empezaban con luz, con el sol entrando por la ventana y el sonido de una cafetera vieja que ya sabía exactamente cuánto tardaba en hervir. Me sentaba a la mesa con una libreta y anotaba cosas simples: comprar pan, llamar a una amiga, regar las plantas. Nadie dependía de mí para sobrevivir, y yo, por primera vez, tampoco dependía de la aprobación de nadie. Un domingo, mientras caminaba por el mercado, me encontré con una vecina que hacía tiempo no veía. «¿Te ves diferente?», me dijo. «Más tranquila». Sonreí. No supe qué responderle, porque tenía razón, pero explicarlo habría tomado demasiado tiempo. ¿Cómo se explica la paz que llega cuando una deja de justificarse? Mi hijo llamó semanas después. No era una llamada urgente, no había prisa en su voz. «Mamá, solo quería saber cómo estás». Esa frase tan sencilla me conmovió más que cualquier disculpa elaborada. Le respondí con la verdad. «Estoy bien». «Me alegra», dijo. «¿De verdad?». Hablamos poco, del clima, de cosas pequeñas. No mencionó la empresa, yo tampoco. Al despedirnos, hubo un silencio breve. «Quería decirte algo», agregó. «He estado pensando mucho». Esperé. «No entendí a tiempo lo que significaba respetarte», dijo. «No supe verte». Cerré los ojos un instante, no por dolor, por reconocimiento. «Gracias por decirlo», respondí. «Eso importa». No hablamos de perdón. No hacía falta. A veces entender es más importante que reconciliar. Mi nuera no volvió a aparecer. Su nombre dejó de circular en las conversaciones familiares. Supe por otros que seguía molesta, que hablaba de traiciones y exageraciones. Ya no me dolía. Comprendí que algunas personas solo saben mirar el mundo desde el lugar donde están paradas. Y yo ya no estaba ahí. Un día encontré una caja vieja mientras ordenaba el closet. Dentro había cartas, fotos, recibos. Mi vida entera resumida en papeles. Vi a la mujer que fui joven, cansada, esperanzada. Vi todo lo que había dado sin pedir nada a cambio. Cerré la caja con cuidado y la devolví a su lugar. No para olvidarla, para honrarla. Me di cuenta entonces de algo esencial. No me había vuelto dura, me había vuelto clara. Y la claridad a cierta edad es un regalo que una se hace a sí misma. A veces por la noche pensaba en aquella parrillada, en la frase, en las risas. Ya no me ardía el pecho, ya no revivía el momento con rabia, lo veía como un punto de quiebre necesario, el instante exacto en que dejé de sentarme a una mesa donde mi dignidad no tenía lugar. No me hice rica cuando retiré mi apoyo. Me hice rica cuando dejé de pagar con mi dignidad. Y esa riqueza nadie me la podía quitar. Si llegaste hasta aquí, tal vez esta historia tocó algo en ti. Tal vez te recordó una comida familiar donde te sentiste invisible. Tal vez una frase de broma que dolió más de lo que se quiso admitir. Tal vez un silencio que pesó demasiado tiempo. Quiero decirte algo desde este lugar de calma: no estás exagerando. El respeto no es un lujo, es la base, y nunca es tarde para poner límites, aunque duelan, aunque cambien todo. Si esta historia te hizo pensar, me gustaría leerte. Déjame un comentario y cuéntame desde dónde nos estás escuchando, qué parte resonó contigo. Aquí compartimos historias todos los días. Historias de vida real, de dignidad, de decisiones difíciles que transforman destinos. Si no quieres perderte ninguna, te invito a suscribirte. Acompáñanos en este espacio donde las voces que fueron calladas por años, por fin se escuchan.
Sigamos este camino juntos, con respeto, con verdad, con humanidad.